nos ha llegado hasta hoy ningún retrato pictórico fiable de don Miguel de Cervantes y Saavedra. Para ilustrar su figura se utiliza recurrentemente el que firma Juan de Jáuregui, si bien, aunque pintado en vida del retratado, su autenticidad es dudosa. Pero ciertamente coincide con el autorretrato que hace el propio autor del Quijote en el prólogo de las novelas ejemplares. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata que no ha 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros, el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Digo que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha. En cuanto a su retrato moral, también él mismo lo ha descrito en una amarga contestación de su segunda parte del Quijote al autor del Quijote apócrifo. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia con las adversidades. Si por ventura llegarais a conocerle, dile de mi parte que no me tengo por agraviado, que bien sé yo lo que son tentaciones del demonio, y que una de las mayores es ponerle a un hombre en el entendimiento que puede componer e imprimir un libro. Pero lo que no he podido dejar de sentir es que se me tache de viejo y de manco, como si en mi mano estuviese detener el tiempo que no pasara por mí, o como si mi manquedad hubiera nacido en una taberna, sino en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, presentes y venideros. Comparada con las vidas de otros escritores de su tiempo, como Calderón, Lope, Quevedo, Góngora, etc., la de Cervantes nos causa una triste impresión, no por sus días gloriosos de soldado, de los que se sentía orgulloso, sino por su vejez miserable y oscura, sin el reconocimiento que merecía. Pero destaca en él su inquebrantable fe en el futuro, su dignidad y entereza frente a la adversidad y su tenaz optimismo. Con respecto a su vida de soldado, dice en el prólogo de la segunda parte del Quijote: «Y esto es en mí de tal manera que si ahora me propusieran y facilitaran un imposible, quisiera antes haberme hallado en aquella facción prodigiosa que sano ahora de mis heridas sin haberme hallado en ella, que el soldado más bien parece muerto en la batalla que libre en la huida». Con razón se ha dicho que la mejor novela de Cervantes es su propia vida, y no faltan autores que la hayan novelado, como don Francisco Navarro Ledesma con su vida del ingenioso hidalgo don Miguel de Cervantes, Fitzmaurice Kelly o Manuel Fernández y González. Por lo demás, su biografía es un magnífico ejemplo de lucha y de disposición animosa frente a todas las dificultades. Ignoramos la fecha y el lugar exacto de su nacimiento. Existe más de una iglesia en España cuyos archivos parroquiales guardan documentos de bautismo de algún Miguel de Cervantes por aquella época. Pero la que más posibilidades tiene de pertenecer al gran escritor es la partida baptismal que se conserva en Alcalá de Henares, Madrid, fechada el 9 de octubre de 1547 en la iglesia de Santa María la Mayor, cuyas ruinas se presentan en la imagen. Probablemente nació el 19 de septiembre, día de San Miguel. Era el cuarto hijo de los 7 que Rodrigo tuvo con Leonor Cortina. Tampoco se conoce a ciencia cierta cómo transcurrió su infancia. He aquí la supuesta casa de Cervantes en la Huerta de los Capuchinos, calle Mayor de Alcalá de Henares. Ha sido restaurada y actualmente es un museo. Este es el patio central con el pozo. El padre de Miguel, Rodrigo Cervantes, era un barbero ambulante que llevó y trajo a su familia de una a otra ciudad. Por aquel entonces, un barbero era alguien que, además de cortar el pelo o afeitar a los clientes, ejercía de cirujano en operaciones médicas menores como arrancar dientes. Como diría más tarde el propio Cervantes, la mitad del oficio de un médico. Los padres del futuro autor del Quijote le inculcaron el amor a las letras con ánimo de que siguiese una carrera provechosa.
Estudió latín y humanidades con el presbítero Juan de Hoyos, lo cual se sabe de propia boca de éste, que le llamaría más tarde mi caro y amado discípulo. Parece que la familia pasó por Valladolid y por Sevilla, ciudades que menciona Cervantes repetidamente en sus obras, así como a los santos Justo y Pastor, patronos de su parroquia natal de Alcalá. Por ejemplo, en su novela ejemplar Coloquio de los perros, cita el Hospital de la Resurrección, que está en la ciudad de Valladolid, fuera de la puerta del campo. También se sabe que de pequeño vio representar alguna obra de teatro de Lope de Rueda, lo que marcó su vocación como dramaturgo. Su inicio en la carrera literaria se produce, que se sepa, en 1567, con un soneto dedicado a la reina, serenísima reina en quien se halla, con motivo del nacimiento de la infanta Catalina, la segunda hija de Felipe II. Y las primeras noticias seguras sobre él se refieren a Madrid en 1568, donde se presenta un concurso poético que dirige Juan López de Hoyos, rector del estudio de la villa, con motivo de la muerte de la reina doña Isabel de Valois. Hoyos, tratándolo de caro y amado discípulo, le pidió 4 poemas de estilo garcilasista dedicados a la muerte de aquella reina, tercera y más amada esposa de Felipe II, para incluirlos en la historia y relación de las exequias reales. Es de conocimiento general el hecho de que habría de perder el uso de su mano izquierda en Lepanto, pero precisamente en ese año de 1568, Miguel de Cervantes pudo haber perdido la derecha tras haberse batido en duelo con un tal Antonio Sigura, vecino de Madrid, en las cercanías del Real Alcázar, más o menos por donde hoy está la Plaza de Oriente. Cervantes hirió a su oponente, y afortunadamente fue informado de lo que le podía pasar con tiempo suficiente como para escapar de la justicia antes de ser capturado. La real provisión dictada por Felipe II contra él decía: en rebeldía contra un Miguel de Cervantes, absente, sobre razón de haber dado ciertas heridas en esta corte a Antonio de Sigura, andante en esta corte, sobre lo cual el dicho Miguel de Cervantes, por los dichos nuestros alcaldes, fue condenado a que con vergüenza pública le fuese cortada la mano derecha y en destierro de nuestros reinos por tiempo de 10 años, y en otras penas contenidas en la dicha sentencia. Probablemente esta no fue una de las razones menores que le llevaron a salir rumbo a Italia como camarero del cardenal Giulio Acquaviva, que había venido para dar el pésame al rey por el fallecimiento de Isabel de Valois. Cervantes viaja por varias ciudades italianas y dedica un famoso soneto a Roma. En la imagen, cocina del Papa Pío IV, 1559-1565, y Nápoles, ciudad en donde estuvo el escritor, con el Vesubio al fondo. Abandonará este tipo de vida en 1570 para entrar en el servicio militar, entonces voluntario, en el que no tendría suerte. Se alistó primero en Nápoles a las órdenes de Álvaro de Sande, para formar después en la compañía de Diego de Urbina, del tercio de don Miguel de Moncada. En un mosaico de la época, Cervantes, en el centro, desfilando junto a otros escritores contemporáneos que también fueron soldados, como Alonso de Ercilla, que se halla en la imagen junto a él. Bajo las órdenes de Moncada, se embarcaría en la galera marquesa junto con su hermano Rodrigo para marchar a enfrentarse con el Gran Turco, que hostigaba entonces a los venecianos. Tras muchos días en el mar, la escuadra cristiana descubrió el 7 de octubre a la armada turca frente a las bocas de Lepanto. El ataque lo inició la marquesa. Esta galera fue la que se llevó la peor parte, junto con la capitana de la Orden de Malta. Ambas fueron objeto de una embestida a la desesperada del almirante Uluch Ali, responsable del flanco izquierdo musulmán, cuando el turco no hacía otra cosa sino batirse en retirada. El joven escritor se encontraba con fiebre en la bodega del barco cuando fue informado de que el combate amenazaba con engullirlos. Señores, ¿qué se diría de Miguel de Cervantes cuando hasta hoy he servido a su majestad en todas las ocasiones de guerra que se han ofrecido? Y así no haré menos en esta jornada, enfermo y con calentura. Bramó, según la leyenda, el escritor, que entonces tenía solo 21 años. Y así, pese a las protestas de su capitán, fue puesto a cargo de 12 soldados
y situado en la zona de proa, allí donde corría más sangre. La marquesa fue víctima de una sangría de la cual sólo Cervantes y unos pocos pudieron salir con vida. La estoica resistencia de Cervantes inspiró al resto de soldados a aguantar hasta la llegada de Álvaro de Bazán, quien desde la retaguardia se dedicó a reforzar los puntos críticos durante toda la batalla. Fue entonces cuando, aprovechando el viento a babor, Uluk Alí emprendió su huida del Golfo de Lepanto, que a esas alturas era un rojizo reguero de muerte. Miguel recibió 2 arcabuzazos en el pecho y uno en la mano izquierda, que se le estropeó para siempre. Por esto se le llama también el Manco de Lepanto. Sus heridas eran graves, y tuvo que permanecer en un hospital de Mesina hasta curarse de ellas. Don Juan de Austria, jefe supremo de la flota cristiana e hijo de Carlos V, le visitó en tal ocasión alabando su valor y dándole algunos ducados para su mejor asistencia. Y al quedar restablecido del todo, el 29 de abril de 1572, se incorporó a la compañía de don Manuel Ponce de León, del tercio de don Lope de Figueroa. En este plan guerrero vivió Miguel de Cervantes 5 largos años, peleando por tierra y por mar, gozando con las bellas cosas que veía, pero padeciendo pobreza, privaciones y cruentas heridas. Como soldado aventajado, tenía un complemento extra de sueldo por distinguirse en batalla. Participó en las conquistas de Navarino, hoy Pilos, Túnez, La Goleta y Corfú. Por ello, obtuvo licencia de sus jefes para regresar a la patria, justamente confiado en que sus merecimientos de soldado le valdrían algún ascenso en la carrera militar, o por lo menos alguna recompensa. Pero no pasó, sin embargo, de soldado raso. En 1575 embarca en Nápoles con su hermano Rodrigo en una flotilla de 4 galeras que parten rumbo a Barcelona. Pero quiere el azar que una tempestad las disperse, quedándose aislada la galera Sol, en la que viajaban los hermanos Cervantes. Después de varios días de navegación, frente a las costas catalanas, la galera española vio acercarse rápidamente una escuadra de galeras turcas. Eran 3 naves bien pertrechadas y el bajel uno solo. El combate fue pues desigual, pero reñido. Muchos españoles quedaron muertos en la cubierta de la galera Sol y otros hechos cautivos. Los captores eran corsarios berberiscos a las órdenes del renegado albanés Arnaut Mamí. Era el 26 de septiembre de 1575. Creyéndose los berberiscos que sus prisioneros son ricos y que obtendrán a cambio un buen rescate, se los llevan a Argel. Cuando los padres de los hermanos Cervantes supieron lo que ocurría, reunieron todo el dinero que les fue posible y lo enviaron a Argel. Pero solo bastó para rescatar a Rodrigo, pues la codicia del amo que le había tocado en suerte a Miguel pedía por éste una suma crecidísima. Llegado a Argel, Miguel de Cervantes había caído en manos del renegado griego Dalí Mamí, apodado el Cojo, quien, a la vista de las cartas de recomendación del prisionero, firmadas por el gran capitán del Mediterráneo Juan de Austria y por el duque de Sesa, nieto del legendario gran capitán de los reyes católicos, fija su rescate en 500 ducados, un precio entonces equivalente a más de 2 kilos de oro, cantidad prácticamente inalcanzable para la familia de su padre, el barbero. La ferocidad de la raez Dalí Mamí, insensible a todo sentimiento humanitario, hacía temblar. Los cristianos que caían en poder de hombres como él recibían un trato indigno, siendo destinados a los trabajos más penosos. Los encerraban en celdas pestíferas llamadas baños, cargados de cadenas, y exigían por su rescate cuantiosas sumas hasta arruinar a sus familias, y a la menor falta los ahorcaban o les infligían castigos aún más atroces. El cautiverio de Cervantes duraría 5 años, de 1575 a 1580. Desde el inicio de su vida como esclavo, Cervantes comenzó a tramar los medios para escapar de su prisión. Ante ustedes, Tabarcat, en Túnez, uno de los escenarios de sus repetidos intentos de fuga. Trataría de huir 4 veces, con riesgo de muerte por salvar a sus compañeros. Un año después de su llegada,
Cervantes encabezó una fuga con el propósito de llegar a la plaza española de Orán. No obstante, el puñado de españoles fugados fue capturado al poco tiempo, y su cabecilla castigado supuestamente a llevar siempre grilletes de hierro, lo cual no evitó que, en 1577, volviera a escaparse, para lo cual huyó de casa de su amo y se ocultó en una cueva cavada por cautivos a orillas del mar. Allí permaneció durante 5 meses con otros compañeros de esclavitud a la espera de que un mallorquín llamado Viana fuese a buscarlos cuando llegara el momento, según había prometido. Pero al acercarse el mallorquín a la costa, sus intenciones fueron descubiertas por los moros, por lo cual el navío huyó apresuradamente y no se le volvió a ver. Mientras tanto, el encargado de llevarles las provisiones a la cueva delató a los fugitivos ante el rey de Argel, desvelando el escondrijo. No contento el traidor con su felonía, tuvo el cinismo de ponerse al frente de los soldados que fueron a reconocer el escondrijo, desconocido por ellos hasta entonces. Cuando fue capturado, Cervantes asumió la completa responsabilidad de la fuga por todo el grupo, por lo cual le llevaron ante el rey Hassan Agar. Como consecuencia de este hecho, Cervantes acabaría recluido en los famosos baños de Argel. Sin embargo, incitado por el gran valor económico que atribuía a Miguel, el arraez Dalí Mami reclamó al rey la propiedad de su esclavo. Hassan Bajá, en parte atendiendo a la reclamación y en parte admirado de la valentía del prisionero al haber asumido la culpa, accedió de momento a retirarle la pena. Durante el cautiverio, el ánimo valeroso de Cervantes fue de gran utilidad a sus compañeros de desdicha. La fama de su primera aventura le valió un cierto ascendiente entre la población de esclavos de Argel, que el escritor aprovechó para concertar otros proyectos de evasión igualmente malogrados. En 1578, Cervantes organizó una sublevación de esclavos con objeto de apoderarse de Argel, que fue apagada antes de empezar cuando se descubrió una carta suya pidiendo el apoyo del gobernador español de Orán. Pero, sin que la adversidad del destino le hiciese vacilar, finalmente, en 1579, estuvo detrás de una huida de 60 españoles en barco, que también se malogró por el chivatazo de un renegado, el exdominico extremeño Dr. Juan Blanco de Paz, quien los traicionó a cambio de un escudo y una jarra de manteca. Esto acabó llegando a oídos del rey Hassan, que decidió comprárselo a su dueño para ponerlo bajo su vigilancia directa. Hassan Agar lo destinó como remero a una galera. Previamente lo ató a la cola de su caballo para pasearlo como público escarmiento hasta llegar a los embarcaderos. Y por fin, cuando Cervantes estaba a bordo y a punto de ser llevado a Constantinopla, es rescatado por 2 monjes trinitarios, Antonio de la Bella y Fray Juan Gil, que han logrado reunir el dinero suficiente para llevarlo a España con las monedas obtenidas de sus recorridos pedigüeños por la geografía española. Esta es el acta de liberación de Cervantes, concertada el 19 de septiembre de 1580. Ya libre, aún permaneció en Argel un mes, pleiteando contra el traidor Blanco de Paz, para limpiar su nombre. Finalmente, el 24 de octubre embarcó rumbo a España. El 27 de octubre llega a las costas españolas y desembarca en Denia, Valencia. Su cautiverio ha durado 5 años y 1 mes. Vuelto a Madrid, visita al librero Juan de Timoneda en 1580 y comienza a luchar por ser reconocido literariamente y para obtener un puesto en el Estado. Pero sus recomendaciones de don Juan de Austria se habían perdido en Argel y ni siquiera pudo encontrar un puesto en Indias. En 1581 fue a Orán, en misión desconocida, y luego a Lisboa, a dar cuentas al gobierno de Felipe II. Sigue empeñado en un puesto en América, y así, en 1582, dirige una solicitud a Antonio de Eraso que le es denegada. Todavía se niega a aceptar que nunca le serán recompensados sus méritos militares. Habiendo organizado Felipe II varias escuadras para castigar los excesos cometidos en las costas de Francia e Inglaterra, confió el mando de ellas a don Álvaro de Bazán, ordenándole que diese la vela llevando embarcada mucha tropa del ejército,
además de los tercios de infantería a cargo de los maestres de campo don Lope de Figueroa y don Francisco de Bobadilla. El 25 de junio de 1582 se avistaron las escuadras enemigas en las Islas Terceras. El galeón San Mateo era el almirante y en el que iba embarcado don Lope de Figueroa. Cervantes se distinguió como combatiente aun a pesar de la inutilidad de su mano izquierda, pudiendo así demostrar su patriotismo. Vuelto a la vida civil, regresa a la corte en Lisboa, donde se relaciona con su amante Ana Franca de Rojas. Hasta 1583 publica varias comedias, y en 1584 tiene con Ana Franca una hija natural, Isabel de Saavedra, que ya nunca se separaría de su padre. Pero ese mismo año, Cervantes viaja a Esquivias y a los 2 meses se casa con Catalina de Palacios Salazar Vozmediano, mucho más joven que él. Catalina tenía una dote bastante buena, y nunca aceptó muy bien el tener que dejar su vida de acomodada pueblerina para seguir a su marido entre editores, libreros y comediantes. Hasta principios del siglo XVII no volverá a verse con ella. He aquí la casa de los Salazar en Esquivias, donde llegó a vivir Cervantes. Dedicado de lleno a las letras, en el mundo literario del Madrid de finales del XVI mantiene relaciones amistosas con los escritores más importantes del momento, Laínez, Figueroa, Padilla y otros, y se dedica a redactar La Galatea, donde figuran como personajes buena parte de estos autores. Sigue también muy de cerca la evolución del teatro, acelerada por el nacimiento de los corrales de comedias, y conoce las obras de Argensola, Cueva, Virués, etc., llevando a cabo una actividad dramática muy fecunda. En el año que muere su padre, 1585, Cervantes publica en Alcalá de Henares La Galatea, por cuyo manuscrito le paga el editor Blas de Robles 1.336 reales, cifra nada despreciable que quedaría compensada por la buena acogida y el relativo éxito del libro. También publica varias comedias, sin éxito, aunque tampoco maltratadas por el público. En 1615 diría en su prólogo a las 8 comedias: «Compuse en este tiempo hasta 20 comedias o 30, que todas ellas se recitaron sin que se les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza. Corrieron su carrera sin silbos, gritas ni baraúndas». Por mediación de Diego de Valdivia, consigue un puesto estatal como comisario para recaudar víveres para la Gran Armada en 1587. Para desempeñar este trabajo se instala en Sevilla al servicio de Antonio de Guevara. Se publican varios sonetos laudatorios dedicados por Cervantes a sus amigos, Alonso de Barros, Pedro de Padilla y López Maldonado. Más tarde sería encargado de recaudar las tasas atrasadas en Granada, habiéndosele denegado una vez más el oficio en Indias, que había vuelto a solicitar en 1590. Fueron 10 años penosos, sin lograr más que excomuniones, denuncias y algún encarcelamiento. Viaja por Andalucía y La Mancha, donde es maltratado por los pueblos a causa de su oficio. Tan miserables empleos lo arrastrarían a soportar hasta finales de siglo un continuo vagabundeo mercantilista por el sur: Écija, La Rambla, Castro del Río, Cabra, Úbeda, Estepa, etc., sin lograr más que disgustos, excomuniones y denuncias. En un lugar probablemente cercano a Argamasilla de Alba lo arrojan a la fuente de la Plaza Mayor, y en 1592 pasa unos 3 meses en la cárcel, divididos en 2 veces. La primera, por haber quebrado el banquero que le guardaba el dinero oficial recaudado por los impuestos, por lo que el alcalde Medrano lo mantiene preso en la cueva que hoy lleva su nombre, en Argamasilla de Alba. La segunda, en Castro del Río, donde el corregidor de Écija lo encarcela por venta ilegal de trigo. En ese año se compromete con Rodrigo Osorio a entregarle 6 comedias, que no cobraría si no resultaban de las mejores, entre las cuales se cuentan varias de las incluidas en el tomo de 1615 del que hemos hablado antes. En 1593 regresa a Sevilla para desempeñar sus últimas labores como comisario de abastos,
por encargo de Miguel de Oviedo. Es el mismo año en que muere su madre y él publica el romance La casa de los celos. En 1594 se hace cargo de la recaudación de las tasas atrasadas en Granada como excomisario. Pero quiebra el banquero Simón Freire de Lima y terminaría otra vez encarcelado. Y de vuelta en Sevilla, otra vez en 1597 Cervantes vuelve a sufrir prisión. Ahora por no pagar atrasos a Hacienda. Al no tener éxito en sus comedias, Cervantes regresa a Madrid en 1602. Pasa a Valladolid siguiendo a la corte. Felipe II ha llevado allí la capital y en 1604 obtiene la licencia para publicar la primera parte del Quijote que Francisco de Robles le edita en 1605. Instalado en esa ciudad con sus hermanas Magdalena y Andrea y su hija Isabel, a las cuales el vecindario apodaba las Cervantas, es de nuevo acusado sediciosamente por el alcalde Villarroel, tras aparecer a la puerta de su casa un hombre malherido que no quiso declarar los hechos. En la noche del 27 de junio de 1605 cayó malherido frente a la casa donde habitaba Cervantes con su familia don Gaspar de Ezpeleta, que comenzó a dar voces de auxilio, acudiendo uno de los hijos del famoso cronista Garibay, quien, ante la imposibilidad de socorrer por sí solo al caballero, llamó en su ayuda a Cervantes, del cual era vecino. Entre ambos le subieron al cuarto de doña Luisa de Montoya, viuda de Garibay, donde se le asistió con cuanto fue necesario hasta que falleció en la mañana del 29. A consecuencia del suceso, encarcelaron a Cervantes, a su hija, a su sobrina y a su hermana viuda. En este proceso, la familia fue acusada de llevar vida licenciosa, pero de nuevo no se puede probar nada contra él, por lo que se les pone en libertad presentando el juez sus excusas. En 1608 se asienta en Madrid con su familia. Ingresa en cofradías piadosas, Hermandad de los Esclavos del Santísimo Sacramento, y ha ganado ya una gran fama en España y en el extranjero. Es su período más fecundo como escritor. Pero él vive pobremente, e intenta todavía volver a Italia con el conde de Lemos, cosa que no consigue. Los amigos le abandonan por causa de las calumnias dirigidas contra él. Instigado por su pobreza, Cervantes trató de vender unas comedias al librero Juan de Villarroel, pero éste le manifestó que de su prosa se podía esperar mucho, pero de su verso nada. Algunos insignes escritores le dedican críticas envidiosas e insensatas, como la de Lope de Vega. De poetas no digo, buen siglo es este, mucho en cierne para el año que viene, pero ninguno hay tan malo como Cervantes ni tan necio que alabe a Don Quijote. En 1614, cuando estaba preparando la segunda parte del Quijote, llegó a sus manos una falsa continuación escrita por Alonso Fernández de Avellaneda, que disgustó a Cervantes. Este Quijote apócrifo contribuyó a acelerar la publicación en 1615 de una segunda parte canónica y oficial de la novela, con numerosas alusiones y críticas a la versión apócrifa. En tanto que recibía Cervantes estos desaires y desengaños de sus compatriotas, y que sus émulos le menospreciaban y perseguían, los extranjeros que venían a Madrid, inducidos de la fama y crédito con que corrían sus obras fuera de España, le señalaban con el dedo por las calles y procuraban con insistencia todos los medios de conocerle y visitarle. Le visitan unos embajadores franceses y uno de ellos comenta: ¿a tal hombre no le tiene España muy rico y sustentado del erario público? Otro visitante dice: si necesidad le ha de obligar a escribir, plegue a Dios que nunca tenga abundancia para que con sus obras, siendo él pobre, haga rico a todo el mundo. En 1616 enfermó gravemente de hidropesía, accidente vascular con posible parálisis. Regresando de Esquivias muy enfermo, sintieron que por la espalda venía uno picando con gran prisa y dando voces para que se detuvieran. Esperáronle, en efecto, y llegó sobre una borrica un estudiante, quejándose de que caminaban tanto que no podía alcanzarlos para ir en su compañía, a lo que contestó uno de los acompañantes que la culpa la tenía el caballo del señor Miguel Cervantes, por ser algo pasilargo.
Apenas oyó el estudiante el nombre de Cervantes, de quien era apasionado aunque no le conocía, apeóse de su cabalgadura y asiéndole de la mano le dijo: «Sí, sí, este es el manco sano, el famoso todo, el escritor alegre y, finalmente, el regocijo de las musas». Es al mecenas de sus últimos años, el conde de Lemos, a quien dedicará Cervantes su última gran narración, Los trabajos de Persíles y Sigismunda, su más grande obra después del Quijote y novela póstuma clasificable en el género novelístico llamado bizantino, también en boga por aquellos días junto con el Pastoril y el de Caballerías, a los que había dedicado la Galatea y Don Quijote respectivamente. Ya el 18 de abril sabemos que recibe los últimos sacramentos y al día siguiente el escritor inicia así la dedicatoria del Persíles al conde de Lemos. Aquellas coplas antiguas que fueron en su tiempo celebradas, que comienzan: «Puesto ya un pie en el estribo, quisiera yo no vinieran tan a pelo en esta mi epístola, porque casi con las mismas palabras la puedo comenzar diciendo: puesto ya el pie en el estribo con las ansias de la muerte, gran señor, esta te escribo. Ayer me dieron la extrema unción, y hoy escribo esto: el tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir». Con serenidad de ánimo otorgó Cervantes su testamento, dejando por albaceas a su mujer doña Catalina de Salazar y al licenciado Francisco Núñez. Por fin fallece el 23 de abril de 1616. Es enterrado al día siguiente con el sayal franciscano en el convento de las Trinitarias Descalzas, fundado 4 años antes en la calle del Humilladero, actual calle de Lope de Vega. Curiosamente, Miguel de Cervantes había fallecido el mismo día y año que otros 2 grandes de las letras, William Shakespeare, el genio inglés del drama, y Garcilaso de la Vega el Inca, primer escritor de ascendencia nativa americana de todos los tiempos, el primer escritor de toda América. Y aunque se sabe que en realidad Shakespeare había fallecido unos pocos días antes, debido a que los británicos todavía no habían adoptado el calendario gregoriano, puesto que la fecha oficial no se puede variar, hoy se conmemora, a propuesta de la UNESCO, el Día Internacional del Libro en la fecha del 23 de abril. Debido al traslado provisional en 1633 de las religiosas trinitarias a la calle de Cantarranas para obrar en su convento original, los restos de Cervantes estuvieron perdidos durante muchos años, sin que el escritor tuviera una lápida que le recordase. Pero hoy siguen enterrados allí, y el lugar se puede visitar.